Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes bien lo apuntaban, desde los enfoques donde se aborda pues, la disciplina de orientación, nosotros entendemos el ser humano como un ser complejo, como un ser integral, que no solamente abarca pues, las concepciones mental, espiritual y física, sino que envuelve una gama de situaciones que nosotros atendemos todos los días en los centros educativos. Recordemos además que existen elementos fundamentales que caracterizan el proceso de desarrollo de la persona y que desde ahí es donde debemos abordar desde la temática de las adicciones, entendiendo a la persona en esta condición como una persona integral, con un montón de capacidades y pues que tiene la posibilidad de sobrellevar esta situación límite a la cual está expuesta. Estos elementos fundamentales tienen relación con nuestro rol interno y con la relación para con los demás, como por ejemplo la adquisición de fortalezas para la definición de nuestra identidad, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y la generatividad, que eso nos permite trascender en nuestra vida. Y por eso es que la complejidad del concepto de ser humano debe ser completo y debe ser asumido así. Desde la adicción es como una unidad de vida que posee conciencia de conciencia, es decir, es capaz y es consciente de saberse a sí mismo quién es y qué posición tiene en el mundo. En este momento damos por finalizada la primera actividad de concepción de ser humano. Vamos a continuar con... Bueno, sabiendo entonces qué es, cómo vamos a entender al ser humano, entonces ahora vamos a dejarlos con la compañera, con la colega Vanessa González, y ella nos va a explicar a grandes rasgos cómo vamos a concebir la adicción, ¿verdad? Y cómo vamos a concebir también bastantes elementos para poder entender lo que pasa cuando una persona se encuentra en una adicción, ya sea a las drogas o al alcohol. Buenos días, compañeros y compañeras presentes en esta sala. El ser humano, al ser una persona que posee conciencia de conciencia, es muy importante que nosotros entendamos entonces cuál es el tema de la adicción. Nosotros lo llamamos la artimaña de la adicción. ¿Por qué? Porque es un arte que trae engaño. Eso significa artimaña. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros iniciamos o cuando una persona inicia un consumo, desarrolla una adicción, todo inicia con una etapa de enamoramiento donde la persona solamente ve las cosas positivas de su adicción. Sin embargo, detrás de eso viene una cantidad de consecuencias. Nosotros como orientadores, donde en los centros educativos en los que se trabaja, se presentan gran cantidad de población en consumo. Nuestro papel debería ser el de aprender a prevenir y cómo detectar cuando estamos enfrentándonos ante la problemática de la adicción. Nosotros ahora vamos a desarrollar básicamente qué es la adicción, cuáles son las características y cuál es el proceso de la adicción. Entonces, vamos a definir adicción como una enfermedad primaria. ¿Qué quiere decir eso? Enfermedad porque presenta signos y síntomas. Es primaria porque se convierte en el todo de la persona. Además es crónica porque el daño que genera en el cerebro es irreversible. Con factores genéticos, esto quiere decir que muchas veces
Si mi abuelito fue consumidor, mi papá también, a la hora que yo consumo, tengo una genética que tiene predisposición a que a la hora de yo consumir me va a gustar el consumo. Además, hay factores psicosociales. Hay personas, por ejemplo, que son bastante tímidas, les cuesta mucho socializarse. Sin embargo, en el momento que usan una sustancia, se desarrollan, ya pierden la timidez, ya pueden comunicarse. Entonces, esto va afectando la parte psicosocial. Además, los factores ambientales. Hay poblaciones donde es demasiado la demanda de consumo y de acceso al consumo. Hay lugares donde mi familia todos consumen, se vende, mis amigos también, hay mucha facilidad de acceso al consumo. Entonces también eso es importante a la hora de pensar en cómo voy a prevenir la problemática de la adicción. Después, es caracterizada por episodios continuos o periódicos, descontrol sobre el uso. La adicción o el consumo de sustancias no es un tema en el cual la mayoría de personas creen que pueden controlarlo. Sin embargo, los estudios, las estadísticas denotan que la mayoría de personas pierden el control sobre el uso. ¿Por qué razón se da esto? Porque el órgano que está siendo más afectado con el uso de sustancias es el cerebro, y nosotros no tenemos control sobre el cerebro nos controla a nosotros, y es ahí donde más se está viendo afectada la persona que está usando drogas. La persona sigue consumiendo a pesar de que vienen consecuencias adversas. ¿Por qué se da esto? Hay una distorsión en el pensamiento donde la más notable es la negación. Muchas de las personas que están desarrollando una adicción no se dan cuenta o no quieren ver los daños que se están generando, las consecuencias negativas a causa de la ingesta de la sustancia. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo quiero aceptar? Porque hay una motivación, porque me está gustando el consumo y no quiero caer en cuentas de que de un tiempo para acá esto se está pasando de un uso a un abuso. Y de ahora en adelante, ¿cómo voy a detenerlo? Entonces la persona llega y dice, no, yo no tengo ningún problema con consumo. Yo estoy bien. Yo no voy a llegar a verme tal vez en una calle. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que lo estoy controlando. Sin embargo, hay drogas que solo con una ingesta cambian totalmente la vida de esa persona. ¿Por qué razones? Porque pueden detonarle situaciones o problemáticas mentales que la persona no estaba consciente que podía tener. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer esa conciencia de que las drogas de verdad están causando gran problemática en la vida de las personas. Dentro de la adicción se desarrolla el TOC. Eso es trastorno obsesivo compulsivo. Pero vamos a definir trastorno. Es una perturbación del desarrollo normal de la vida de una persona que ocasiona molestia. Presenta signos y síntomas. Las personas diagnosticadas con un trastorno pueden tener alteraciones en la cognición, en la emotividad, en el funcionamiento interpersonal o en el control de impulsos. Ahora bien, vamos a ver este esquema donde se va a desarrollar qué es y cómo es el proceso de la adicción, cuáles son sus características. Al la adicción presentar el TOC, que es un trastorno, habíamos dicho, de emociones desbordadas, donde la alegría se pasa a euforia, donde la tristeza a depresión, donde el miedo a las fobias, enojo a la ira, la sorpresa a la paranoia. Además, la adicción tiene 4 características. Es primaria,
se convierte en el todo de la persona y llega a tomar el control total de la persona. Por eso muchos de los que empiezan a consumir cambian sus motivaciones. Antes tenía sueños, anhelos, esperanzas, quería llegar a la U. Si inicia un consumo, muchas de las veces la motivación cambia. Ahora la persona muy probablemente solo quiere estar con el grupo de amigos que están en consumo y ya se empieza a dejar tal vez de ir a estudiar. Ya hay también personas que no quieren trabajar, ya llegan tarde, ya el desempeño va cambiando poco a poco porque está cambiando la motivación de esta persona debido a que se está convirtiendo la sustancia en algo primario para su vida. Luego es progresivo porque tiene etapas, no se hace adicto con el primer consumo. La persona empieza a hacer de una experimentación, un uso, un abuso, hasta llegar a una dependencia. Sin embargo, es progresivo porque de no detenerse, no se va a detener por sí solo. No va a llegar un momento en que la persona va a llegar tal vez a decir, hoy me levanté y ya no voy a consumir más. Hay quienes lo hacen. Sin embargo, de que por como decir, comí tanto espagueti que me empaché, eso no pasa con la adicción. Cuando la persona está consumiendo no se va a empachar de la sustancia, porque acuérdense en que esto está degenerándose, el daño se está generando mayormente en el cerebro. Es crónico. ¿Por qué es crónico? Porque el daño que se genera en el cerebro es irreversible. El cerebro desarrolla la neuroadaptación. Entonces, al darse este proceso, cambian todas las formas, las cogniciones, los pensamientos de esta persona, los intereses. Entonces, es aquí donde nosotros, como orientadores, debemos de saber qué es el verdadero mensaje que vamos a dar a los estudiantes y a nuestros orientados con respecto a la sustancia. El mayor daño que generan las sustancias es en el cerebro. Igualmente vamos a hablar de adicción también a la comida, al ejercicio, al trabajo, porque también son adicciones que se están desarrollando. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar a drogas, que es lo que más están dando en nuestros centros educativos. Es terminal porque lleva a la muerte. El consumo de sustancias lleva a la muerte y además también adelanta la muerte. Se vienen muertes prematuras. Ustedes acaban de darse cuenta la semana pasada el accidente de tránsito que hubo por Curridabat. Había ingesta de licor. Hace unos años había un grupo de jóvenes que estaban recién graduándose, se fueron a pasear y tuvieron un accidente por Jacob, por Tárcoles. También hubo una ingesta de licor. Hay personas que tienen sobredosis, entonces llegan a causar su muerte prematuramente. Además, la adicción presenta características. En el DSM-4, versión 5, en el eje 1 habla del trastorno de la adicción. Además, el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, en la 10ª edición, también habla con respecto al tema de la adicción. Ahora, también según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene criterios médicos. Por eso presenta una etiología, signos y síntomas, órganos afectados, especialmente el cerebro, y requiere tratamiento. Aparte de eso, también se da una discapacidad involuntaria. ¿Qué pasa con esta discapacidad involuntaria? Es a la hora que se quita el consumo, se da el síndrome de abstinencia. Y ahí es un tema de parte de la adicción que es involuntario de la persona. La persona no lo elige, es parte de su tratamiento y de su recuperación. Además, la adicción toca 3 ejes de la persona, lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Es de las pocas enfermedades
que ataca estos tres ejes. Vamos a ver la parte obsesiva, se da en la parte mental. Esto es una idea fija. La persona solamente tiene una idea fija. Yo quiero llegar a hacer esto, yo quiero llegar a consumir esto, vamos a vernos unos ciertos amigos, vamos a hacer un puesto. Entonces, esto es lo que la mente de esta persona solamente está concibiendo. Es una idea fija. Esta parte obsesiva se trabaja con terapia. ¿Para qué la terapia? Porque la terapia es lo que ayuda a la persona a que pueda modificar su conducta. ¿Por medio de qué? Entonces vamos a trabajar la parte cognitiva, que es ofrecerle conocimiento. La parte cognitiva, que es para que este conocimiento empiece a modificar su pensamiento, para así que cambie la conducta, ¿verdad? Donde la persona se entera que se está dando una problemática con el consumo de sustancias y que está alterando todo el resto de su vida. Para eso tenemos varios enfoques en los que nos podemos basar. Por ejemplo, de Víctor Frank tenemos la logoterapia, sentido de vida. Los chicos cuando inician un consumo se va perdiendo el sentido de vida, porque recordemos que la adicción se vuelve primario en la vida de la persona. Entonces ya mis metas, mis sueños empiezan a quedarse de lado. Además, de Freud tenemos la catarsis. La persona tiene que hacer conciencia, tiene que sacar eso que tiene adentro que me está llevando al consumo. Tenemos a Bandura, a Skinner, a Pavlov para los condicionamientos clásico, operante y vicario. También tenemos a Erickson con las capacidades del carácter y las 8 etapas del desarrollo. A Beck y a Ellis con la terapia conductual y la emotiva conductual. A Peirce con la terapia gestal, y una de las que más utilizamos es la de Rogers. ¿Por qué? Porque esta está centrada en la persona. Cada persona tiene una razón para iniciar un consumo. Hay un episodio en su vida que la persona empieza a anestesiar con consumo, y es ahí lo que la persona tiene que sanar para dejar este consumo. Además, la adicción se vuelve compulsivo. Esta es la parte física. ¿Por qué se vuelve compulsivo? Porque acordémonos que la persona pierde el control sobre el uso. Y hay una idea fija en la mente de la persona que le está diciendo: yo quiero usar sustancia. Y la parte compulsiva me lleva a hacerlo. Entonces, esta parte compulsiva se trabaja con detox. Hay que desintoxicar a la persona. Para esto es necesario hábitos de aseo, buenos hábitos de alimentación, hábitos para dormir, farmacoterapia. Pero la parte de la farmacoterapia tenemos que trabajarla. O bueno, nosotros no la vamos a trabajar, pero sí tenemos que tener conocimiento, porque muchas de las personas que se están tratando una adicción tal vez llegan a las instituciones como con sueño, dormidos, porque tal vez están consumiendo una pastilla para quitar la abstinencia del consumo, que les está provocando muchas veces otra adicción, porque a veces sustituimos una sustancia por otra y nosotros tampoco a veces lo entendemos. ¿Cuántos de los que estamos aquí se trabajan en escuelas? ¿Cuántos de los que están en escuelas están siendo medicados con Ritalina? ¿Tienen un proceso adecuado a la hora de ser administrada la Ritalina? ¿O les está dando efectos adversos? Yo vi casos en los que la Ritalina la manejaba el chico y tenía que medicarse él mismo. Y era un niño de menor a 12 años, donde él no va a tener la capacidad para saber cómo administrar esa sustancia, ni saber las condiciones ni las consecuencias que esa sustancia está causando en su vida. Es ahí donde nosotros somos los que tenemos que tener esa conciencia y esa necesidad de educarnos con respecto a las drogas. ¿Qué es lo que está generando? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar después?
¿Y qué pasa cuando ya está en dependencia? Además está la parte egocentrista, que esta parte es la que vemos como la parte espiritual de la persona, no concibiendo la parte espiritual solamente como como la creencia en un Dios, como religión, sino como esa capacidad de ser humano que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la persona está desvirtuando un montón de sentidos de importancia en su propia vida. Muchos de ellos empiezan a ser etiquetados, empiezan a ser marginados, no solo por sus propias familias, socialmente se ven muy marginados, y es ahí donde nosotros trabajamos, o es importante trabajar con la restauración del ser. ¿Qué tenemos por delante? No han dejado de ser personas, simplemente están usando una sustancia, porque para usar esa sustancia tienen una razón, ya sea porque iniciaron a experimentar con sus pares o porque tuvieron algo, un suceso en su vida que marcó tanto su vida y les quitó tanto el deseo de vivir, que esa motivación solamente la está dando la sustancia. Es ahí donde nosotros tenemos que ver entonces qué es lo que está pasando, porque la mayoría de las personas están muy mal emocionalmente, no saben manejar sus emociones, y la sustancia es curiosa, pero no ayuda a arreglarlas, pero sí ayuda a que la persona por lo menos tenga momentos de felicidad, y esto lo consigue a través de la sustancia. Vamos a ver además el proceso de la adicción. ¿Cómo se da el proceso de la adicción? Todo inicia con una experimentación, ya sea porque los amigos están consumiendo, entonces te dice probar para ser parte de un grupo, ¿verdad? Para no quedar excluyente de un grupo. Entonces se inicia con la experimentación. Después de ahí viene la parte de uso. La parte de uso es muy recreativo. Ahí es de vez en cuando, cada 8 días, cada 22 días. Si hay, está bien, y si no hay, también. No hay una necesidad de consumo, es puramente recreativo. Aparte de eso, ya viene del uso, pasa al abuso. El abuso, ya la persona está perdiendo motivaciones en su vida, ya está dejando los estudios de lado, ya cada vez empieza a faltar más a la institución, ya cada vez está quedándose más con los amigos del barrio, o ya no quiero llegar, no, yo ya no quiero estar en el colegio, bueno, entonces metes en un instituto, bueno, no, es que ya tampoco quiero eso, ya iba para la U, ya perdió el interés. Entonces se van cambiando los intereses en abuso y el consumo se está haciendo más regular. Ya aquí la persona empieza a consumir más regularmente y más constantemente. De aquí ya está a un solo paso para generar dependencia. Cuando hablamos de que una persona ya está en dependencia, cuando desarrolló la tolerancia. La tolerancia es a la hora de que la persona inicialmente, por ejemplo, con una cervecita, ya se sentía bien. La tolerancia es donde ya yo puedo consumir más cervecitas para sentir el mismo efecto. Ya con una sola dosis ya yo no siento lo mismo. Entonces la tolerancia empieza donde yo puedo administrarme más cantidad de sustancia para sentir el mismo efecto. Además, hay dependencia a la sustancia cuando se la quitamos y desarrolla síndrome de abstinencia, donde la persona empieza a sufrir a causa de la ausencia de consumo. Entonces ya aquí hay dependencia de sustancias, y si hay dependencia de sustancias, uno podría seguirlo trabajando, podría ser una gran pregunta que nosotros nos haríamos como orientadores. Ya cuando hay dependencia tenemos que aprender a referir.
a buscar ayuda. Hay que llegar a los lugares donde ya, es más, desde el abuso, desde que ya vemos que constantemente se está dando el mismo patrón, que a cada rato nos están diciendo, vea, este chico otra vez llegó en consumo, o véale los ojos, o vea que sigue, que se quedó en el barrio. Entonces ya ahí nosotros tenemos que empezar a referir. Posiblemente ellos van a decir que ellos no tienen ningún problema. Y posiblemente van a parecer que eso es cierto. Lo que pasa es que la enfermedad de la adicción sí es cierto que presenta signos y síntomas, pero a veces son muy invisibles. A veces las personas están totalmente aislándose solamente para consumir y ahí no podemos darnos cuenta. Entonces, a la hora que estamos dándonos cuenta que hay un abuso y una dependencia, hay que correr a buscar ayuda. ¿Por qué sentido? Porque se está perdiendo una vida. Eso es una vida que no sabemos hacia dónde va a llegar. ¿Por qué? Porque la adicción no tiene paradas. No te va a decir, no te desvirtúes tanto, no pierdas el sentido de tu vida hasta aquí. Y la adicción, por cada familia que habemos aquí representando, les aseguro que hay una persona que tiene problemas de consumo. Porque la adicción está tocando a cada puerta de las familias de Costa Rica. Y nosotros tenemos que tener conciencia y conocimiento para aprender a trabajar con este gran tema. Porque las instituciones están cargadas de personas que están consumiendo. Y es ahí donde es nuestra responsabilidad aprender a trabajar, aprender a abordar, no la adicción, porque eso no nos corresponde a nosotros, pero sí aprender a prevenirla. Y para eso es necesario saber conocer acerca del tema, saber hacer, qué tengo que hacer a la hora de que una persona está usando sustancias y saber ser. ¿Cómo veo yo el consumo? ¿Qué tan herida estoy yo porque alguien de mi familia consumió? Y entonces ahora en adelante, ¿cómo etiqueto yo a las personas que usan sustancias? Porque no es posible que esa persona, por razones personales, haya usado sustancias y está desvirtuando su vida. Y aparte de eso, tenemos profesionales al frente donde nos denigran más porque no nos ven como personas, sino que nos ven como adictos, como personas que usan drogas. Y esa persona no ha dejado de ser persona. Por el contrario, tiene una enfermedad. Lo que pasa es que de las enfermedades que sí, yo pude ser que me busqué, pero aún así, de ahora en adelante, desarrollé una enfermedad que requiere ser atendida igual que cualquier otra. En todo un proceso de estos, vemos a esta chica en la pantalla que se cierra los oídos. Sin embargo, yo quiero que a esta chica la vean como un profesional, la vean como un familiar, la vean como un padre o como una madre, la vean como un chico, porque todos desarrollamos el mecanismo de defensa de negación, que es lo que más interfiere a la hora de tratar una enfermedad de la adicción. ¿Por qué? Porque están cerrándose en sus ojos, sus oídos, diciendo, no, él no tiene problemas con eso. Un padre que le dice, mire, su hijo de ahora en adelante anda con aquellos muchachos que están... No, jamás, él no consume, él puede estar ahí, pero ¿acaso que los amigos a uno lo hacen consumir? Cuando se da cuenta, muchas veces cuando yo he atendido padres y les pregunto, ¿hace cuánto su hijo consume drogas? Me dicen, hace 5 meses. Cuando yo le pregunté al chico, tenía 2 años. Porque los papás, posiblemente, sí es cierto, son los últimos que se dan cuenta, pero posiblemente no quieren abrir sus ojos y ver con quiénes andan sus hijos, cuáles son los amigos de sus hijos. Por eso, en adicción es tan importante trabajar la prevención desde los hogares. Hay que trabajar familias. Hay que llegar a las familias para hablarles de la problemática de la adicción. Además, hay profesionales que también quieren tapar sus ojos y decir, no, él es excelente estudiante, él presenta un comportamiento muy adecuado, pero miren que él puede estar siempre con aquellos amigos, puede estar usando esta droga, tal vez su energía siempre se está dando porque está usando cocaína. Entonces,
Es ahí donde el profesional a veces dice, no, eso no puede estar pasando, yo no creo que necesite o que sea ese tipo de chico, porque a veces relacionamos a problemas de consumo con alguien que se vea muy mal físicamente y no es cierto, no es cierto. Nosotros, bueno, yo trabajo en la Fundación Ofamor y ahí trabajamos con personas con problemas de consumo y ahí llegan gente que no se ve para nada con un problema de consumo y posiblemente su consumo es de crack. Entonces, y es una de las drogas que dañan y deterioran más a una persona y sin embargo a este no. Entonces, no nos podemos dejar llevar solo por lo que vemos. Actualmente tenemos profesionales que están a punto de pensionarse y no desarrollaron un proyecto de vida para después de pensionarse. Entonces, ¿qué es lo que mejor lo recibe? Las drogas. Empezamos a hacer más fiestas seguidas, empezamos a ver qué se usa, porque no estamos hablando solo de la población estudiantil, estamos hablando de sus compañeros. Muchos de sus compañeros también están usando sustancias, porque todos, la mayoría de personas, y más si estamos hablando de Costa Rica, donde el licor es permitido, se da mucho en la ingesta de licor. Y aparte de eso se está dando mucho la farmacoterapia. Muchas personas están siempre automedicándose. Es que ya no puedo dormir, es que llegué tan estresada, entonces me voy a tomar una pastillita para dormir. Y no se dan dando cuenta que esa pastillita está generando dependencia para seguir haciendo procesos que naturalmente los podíamos hacer y ahora estamos usando una pastillita. Y también mucho cuidado con la doble moral. A mí un profesional me decía cuando yo estudiaba que habían personas que en sus trabajos podían consumir y mañana todo iba a ser igual. 2 más 2 siempre iba a ser 4. Pero nosotros como orientadores tenemos en la mira los temas que vamos a trabajar. No podemos no podemos abordar adicción cuando tal vez no estamos dando un buen ejemplo de no al consumo. O hay lugares que se maneja mucho la doble moral. En mi casa se puede tomar, pero Dios guarde, se fuma marihuana. Entonces ellos sí entienden que ambas dos son drogas. Que usted disculpe el licor porque usted lo consume, yo voy a disculpar la marihuana porque yo la consumo. Entonces, ¿cómo está la moral ante el consumo? Eso sí son cosas que nosotros tenemos que hacer conciencia. Por eso les digo, es importantísimo para la prevención saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestra postura ante el consumo? Y si nosotros sentimos que requerimos más información, que necesitamos saber qué es la problemática más a fondo, entonces de nuestra parte la responsabilidad de buscar educarnos, de buscar más formación. Pero eso es lo que acompaña la prevención y el saber ser. Para mí ha sido todo un gusto y termino mi parte con la adicción. Permiso. Bueno, agradecerle muchísimo a la colega Vanessa González por la exposición que nos acaba de ofrecer sobre qué es específicamente la adicción, ¿verdad?, al alcohol y otras drogas. Entonces ahora los voy a dejar con Erika para que ella también retome algunas cosas de los que hemos venido hablando. Bueno, sí, a mí me corresponde explicarles a ustedes las partes de ¿sabías qué? Estas son ciertas actividades que a nosotros nos van a dar información pues relevante con respecto a lo que nosotros debemos hacer como profesionales en orientación. Entonces, sí es muy importante que tengamos claridad profesional y debemos saber que
el abordaje que nosotros tenemos que hacer es, por supuesto, a partir de la concepción integral del ser humano que abordamos al principio. Y segundo, que la adicción es una enfermedad, entonces se debe hacer un abordaje cuidadoso. Nosotros sugerimos, de acuerdo por supuesto con todos los lineamientos y funciones de los profesionales en educación, que es fundamental para nosotros reconocer los factores de riesgo a los que están expuestos los estudiantes, así como identificar factores protectores y poder promover en ellos esos factores que tal vez en cierta medida pueden significar una diferencia en la vida de estos chicos. Disminuir estos factores de riesgo en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay que hacer lo que es humanamente realizable. ¿Cómo? Por medio de estrategias y actividades de prevención. Bien lo decía la compañera Vanessa, trabajando mucho con las familias, empoderando a las familias, recordándole el papel tan importante que tienen ellos como encargados de las personas menores de edad. Bueno, y el papel de la familia, aunque la persona no sea menor de edad. Desmitificar a la comunidad educativa. Empecemos trabajando nosotros, si trabajamos en una comunidad educativa, o sea, cualquier organización en la que estemos, trabajando con nuestros compañeros y nuestras compañeras, incluso a veces con nosotros mismos, porque a veces manejamos muchísimos mitos y etiquetas acerca de la condición de una persona en adicción. Entonces no tenemos claridad en el abordaje porque desconocemos ciertos aspectos importantes. Abordaje en forma interdisciplinaria. Con esto se quiere decir que nosotros como profesionales en orientación no estamos formados para tratar a una persona que esté consumiendo, una persona adicta. Nosotros no hacemos eso, esa no es nuestra formación. Lo que nosotros debemos tener, esa claridad, les repito, es de hacer las referencias y hacer un abordaje interdisciplinario, en donde no perdamos la perspectiva que lo más importante es abordar todas las áreas que requiere la persona ser atendida. Es decir, que no quede nada que a ella le pueda significar un factor de riesgo. Valoración de las situaciones detectadas. Nosotros como profesionales en orientación pues podemos abordar ciertos aspectos, trabajar desde nuestra especialidad para favorecer en ello habilidades para la vida, por ejemplo. Hacer las referencias respectivas. Recordemos que para nosotros es muy importante pues tener un registro, evidencias de la forma en que nosotros hemos ido abordando estos casos. Dar muchísimo apoyo emocional, entender, como nos decía la compañera Vanessa, que esa persona es una persona que siente y que la condición de estar involucrado con esta enfermedad pues se debe a un montón de factores que lo llevaron a tomar esa decisión, pero que sin embargo puede salir adelante. Motivar a las familias como recurso fundamental es importantísimo, como les decía anteriormente, devolver a los papás ese papel, a los encargados, a las familias, ese papel que tienen ellos como recurso de apoyo incondicional, a veces en situaciones límite. Brindar a esas familias insumos para que logren identificar factores de riesgo, porque desconocemos, incluso nosotros como profesionales, si no estudiamos el área, pues no lo conocemos, porque es algo que uno no tiene una formación pues profunda. Promover grupos de apoyo. Con esto no estamos diciendo vamos a hacer grupos de apoyo de personas adictas en la institución, no. Nosotros vamos a promover grupos de apoyo como por ejemplo trabajar escuela para familia, talleres con estudiantes, en donde se promuevan las habilidades para la vida, en donde se trabaje con ellos habilidades para la prevención y el saber tomar decisiones, que es un área fundamental para nosotros. Dar seguimiento a las referencias, a veces se nos complica y nuestra realidad es así, se nos complica dar pues ese seguimiento, pero sí es importante poder por lo menos ver hacia dónde está encaminada la situación, porque recordemos que no hacemos las referencias como por cumplir y ya, sino hacemos las referencias porque la persona, estudiante, adulto o quien sea que estamos refiriendo es alguien que tiene familia, que pudiera ser nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro hermano, entonces requerimos de darle realmente la importancia que lo tiene. Desarrollar estrategias de prevención del consumo me parece que es fundamental igual abordarlo con nuestros compañeros de trabajo para que ellos nos sirvan como un puente, como un apoyo para para abordar estas situaciones. Y por supuesto para quienes trabajamos en el Ministerio de Educación, el aplicar los protocolos de atención en situaciones de drogas, ya sea hallazgo, tenencia
o consumo y cualquier otra institución en la que estemos trabajando los protocolos respectivos. Es decir, es llamar mucho a la sensibilización, es poder posicionarnos como lo decíamos al principio, de que es una persona que tiene la posibilidad de salir de esa situación y que requiere de nuestro apoyo, nuestra intervención. Muchas veces en el centro educativo no encontramos el apoyo, no encontramos apoyo cuando hacemos una referencia, no encontramos ese apoyo tampoco en los padres de familia si los llamamos y les explicamos alguna situación, a veces ni siquiera en la participación en las charlas, escuelas para la familia, colegios para la familia y todo lo que nosotros hacemos en los centros educativos. Pero sin embargo, no hay que perder pues la esperanza, hay que seguir trabajando, porque nosotros podemos promover pues muchísimas estrategias que protejan a nuestros estudiantes de una situación que es una realidad latente y que está en aumento, es una problemática importante. En este momento, pues damos por finalizada la primera actividad de ¿Sabías qué? Vamos a pasar con nuestra compañera Vanessa Barquero, quien es la encargada de